por suerte. ¿Cómo estás aguantando este calor? ¿Hace calor? Ah, no. Pero viste que hay gente que no siente el calor. Sí. Que te dice, de los ves abrigados, sea la época. Mi abuelo era Es así. verdad. Mi abuelo venía con camiseta, camisa, suéter, en verano. Sí. Y no tenía calor. Y no tenía calor. Sí, sí. ¿Vos decís que nos tenemos que abrigar de esa forma? No digo eso, pero quiero decir, viste, el calor es una sensación, viste, como sí. suele decir, bueno. Eso es verdad. Pero no, sí, tremendo. Pero tremendo. te estás sintiendo pesado. Y me hace acordar a Capital. Yo viví muchos años en Capital, estudié allá, me formé allá y te digo que estas temperaturas, teniendo que tomarte un subte para ir a la facultad, eso es peor. A rendir un examen, imagínate. Claro, al menos nosotros tenemos la playa y como decir, bueno, paso aunque sea 10 minutos por la costa como para enganchar esa brisa de mar, es verdad. Sí, es el oxígeno además. Por eso, tal cual. Por eso. Tal cual. Bueno, pero no vamos a seguir hablando del clima, sino que vamos a hablar de la posibilidad de si se pueden modificar los recuerdos. Se pueden modificar los recuerdos. Bueno ¿Querés ver un recuerdo? No sé si hay unas imágenes que yo había traído tenemos unas para imágenes. ver un recuerdo, cómo es un recuerdo neurológico. Mira, eso que estás viendo ahí, eso es un recuerdo. Bien. Ahí ves una neurona en primer plano con todas sus ramificaciones, que se llaman dendritas, que van conectando con las ramificaciones de otras neuronas, de donde vemos esa especie de luces rojas. Esto obviamente es un gráfico, no es una imagen real. Esas conexiones se llaman sinapsis. Y un recuerdo no es ni más ni menos que la formación de estas conexiones neuronales que se refuerzan, se consolidan en áreas de la memoria. Eso es un recuerdo. Después vamos a volver a estas imágenes para mostrar alguna cosita más. Y sí, los recuerdos son vulnerables y pueden ser modificados, ¿sí? Es importante por ir repasar un poquito las etapas de la memoria para poder entenderlo. La memoria tiene tres etapas fundamentales que son la atención, la codificación y almacenamiento y la evocación. Yo tengo que atender primero cualquier tipo de estímulo, algo que me está diciendo, algo que estoy viviendo para poder recordarlo, lo que leo, lo que oigo. Y si yo no presto demasiada atención, probablemente no se va a guardar correctamente la información. O sea, estás en una clase de, no sé, Derecho Constitucional y estás pensando quién se fue ayer de Gran Hermano, y cuando salís, obviamente que cuando te dicen, ¿qué viste hoy en la clase? Ay, no, la verdad es que no presté atención. No presté atención, entonces no puede guardarse esa información. Muchos de los problemas de memoria son por déficits atencionales, se ven mucho en el estrés, en los trastornos de ansiedad, en depresión, cuestiones anímicas. Vamos a ver que hay problemas de memoria, quejas de olvidos, pero que en realidad es la atención. Después viene la parte en la cual esa información a la cual yo atendí, la codifico y la guardo, la almaceno. ¿Sí? Esa es la que falla, por ejemplo, en el Alzheimer. El recuerdo no se puede guardar, entonces pues no hay posibilidad de recuperarlo. Y después viene la etapa de evocación, ¿sí? Que es la recuperación del recuerdo. Yo a vos te digo, Marisol, contame todo lo que te acuerdas cuando vos terminaste la secundaria, y vos vas a abrir ese archivo, ¿sí? Para hacerlo gráfico a nivel cerebral, y vas a traer esa información. Esta falla, por ejemplo, en patologías vasculares, gente que tiene lesiones, que tuvo ACV, pero el recuerdo por ahí se puede guardar, cuesta evocarlo, y con ciertas técnicas se puede recuperar. Sí, con ayudas, con disparadores que se van trabajando. Bien. Cuando nosotros evocamos un recuerdo, abrimos ese archivo, ese recuerdo se vuelve inestable. Quiere decir que cualquier modificación que nosotros le hagamos en ese momento va a quedar guardada de esa manera. Para que se entienda, probablemente una modificación que yo hago muy consciente de que la estoy haciendo para hacerme el superhéroe, el galán, y estoy inventando y qué sé yo, yo soy muy consciente de que eso no es así y probablemente el recuerdo se mantiene. Pero hay muchos procesos que son mucho menos conscientes y que tienen que ver con que el cerebro no tolera lo que llamamos vacíos de información. Entonces, cuando yo te pregunte, vos qué recordás, qué sé yo, de ese día, quizá para el cerebro haya un vacío de información que sea quién estaba al lado tuyo en la fila. Claro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Porque por ahí no estaba tu mejor amiga ese día, y una persona con la cual mucho no te lleva, entonces no guardaste ese dato, fue intrascendente, pero cuando me querés contar, me querés decir eso. Entonces el cerebro empieza a buscar por similitud, por cercanía temporal, por similitud de situaciones, por ejemplo. Entonces va a extraer el dato de otro acto escolar que tuviste al lado de, no sé, tu mejor amiga, ponele. Vas conectando con otras cosas, ¿no? Exactamente, y va rellenando
¿sí? Y a medida que vos vas contando una anécdota muchas veces, ¿viste esas anécdotas que contás muchas el veces? detalle vas modificando. Vas ¿o no, modificando un poco? esos pequeños detalles. Y O a a lo veces largo... los omitís porque ya considerás que en un tiempo ya no hace falta Exacto. mencionarlos. Y cuando vos guardes esa información, Sí. se va a guardar con las modificaciones, la mayor parte inconscientes, que vos hiciste en ese momento. O sea que el recuerdo tal del primer hecho, por así decirlo, sí, ¿no? Lo guardo de una forma y a medida que lo voy abriendo y le voy modificando algunas cuestiones, se va guardando con esas actualizaciones. Claro, porque cada vez que vos lo abrís es vulnerable de que haya un cambio. No siempre lo va a haber, pero si yo cuento una anécdota 150 veces, porque es la anécdota que todos me piden en cada asado, suponete, sí. Y bueno, obviamente que se va a ir deformando de a poquito. Aparte a la misma persona tal vez hasta le aburre un poco contar siempre lo mismo y también, claro, también como que sí. decís, bueno, lo voy a modificar, le voy a agregar algunas cosas o le voy a sacar otras. Te aburrís, te parece divertido y no te acordás algo, entonces metés alguna cosa que te gustó, te cerró, ya lo guardaste, la próxima vez lo volvés a contar así, en un momento perdés un poco noción de qué fue lo que realmente pasó. Y esto tiene que ver con que en los recuerdos yo te voy a mostrar una imagen, que la podemos volver a ver, que son esas conexiones entre neuronas, ¿sí? Y vamos a ver la imagen que sigue, una imagen más cercana a esas conexiones neuronales que se llaman sinapsis, ¿sí? Ahí tenemos dos extremos de estas proyecciones neuronales y vemos que ahí hay un montón de sustancias, se están comunicando esas neuronas. Ajá. Y esa unión que forma el recuerdo, ¿cómo se consolida? Con unas moléculas que se llaman proteínas que vienen a funcionar como una especie de cemento o de ladrillos que unen y consolidan esa unión y ese recuerdo queda guardado. Ahí está. Cuando vos abrís la información y después la vas a volver a cerrar, esas proteínas se vuelven a armar y se vuelve a formar una unión y una nueva conexión neuronal donde si vos hiciste algún cambio, esas conexiones nuevas que se formaron para ese relato que vos armaste se guardan también. Entonces el recuerdo quedó cambiado. Y el ejemplo que siempre usamos es el de un archivo Word. Vos escribís un Word el viernes, lo guardás, quedó guardado lo que vos escribiste el viernes. El sábado lo abrís, le cambiás 4 o 5 cosas, ponés guardar, lo cerrás. Cuando es más, a veces ahora ya ni te pregunta si lo querés guardar, ya te lo actualiza. No te puedo creer. Sí. Ah, con razón abro cosas. Cuando vos le... Sí, pero ¿por qué te digo esto? Sí. Porque digo que qué raro, ¿no? Porque decís, pero como capaz yo quería volver a lo otro y ya no me voy a acordar qué era lo anterior que había puesto. Pero no te da la posibilidad de volver a lo anterior, nada. Control Z para deshacer ese cambio, pero nada más. Yo soy un analfabeto en estas cosas. No, bueno, no, está bien, pero digo, antes estaba bueno porque te preguntaba, si querés guardar este cambio. ¿Estás seguro? Sí, te preguntaba muchas veces, pero seguro te decía sí. Bueno, y ahora ya no sucede. Bueno, no sucede. Bueno, entonces cuando vos abras el Word el domingo, ¿qué va a aparecer? ¿Lo que escribiste el viernes o la modificación del sábado? La modificación del sábado. Bueno, el recuerdo funciona igual. Eso que vos le cambiaste, obviamente así quedó, y cuando vos lo cuentes, entonces si nosotros dos vivimos una situación juntos, y yo la cuento 50 veces de acá al año que viene, y vos no la contás nunca, pero quedó guardada, y a vos te preguntan, la que va a estar más cerca de lo que realmente ocurrió, sos vos. Claro. Porque ese recuerdo fue mucho menos modificado. Aunque yo, en teoría, uno dice, no, bueno, se lo va a acordar más Pablo, porque lo contó muchas veces, lo tiene recontra presente. Bueno, no, es al revés. Yo guardé el original. Vos guardaste el original, vos no hiciste ninguna modificación al archivo. Las copias. Sí, la copia sí, el dique a mano, el manuscrito tenés vos. Muy bien. Así que bueno, y esto abre un montón de ventanas que son medio de ciencia ficción todavía, futurísticas, pero muy interesantes para la posibilidad de modificar recuerdos en forma terapéutica. De hecho, en eventos traumáticos, lo que se está viendo es que esa persona que sufre un evento traumático rápidamente tiene que empezar a hablarlo y contarlo para que se puedan modificar ciertas cuestiones del recuerdo que pueden llegar a predisponer a un trastorno por estrés postraumático. Claro. Yo me acuerdo cuando fue la tragedia de 11, de los trenes, el tren ese que chocó contra en el andén, que el gobierno de la ciudad, allá en Buenos Aires, yo estaba viviendo allá en esa época, había mandado rápidamente, además de las ambulancias y todo esto, equipos de salud mental con psicólogas y psicólogos que hablaban con los sobrevivientes que no tenían lesiones, obviamente. También me había enterado en una época que estuve en el hospital militar, allá en Campo de Mayo, trabajando con veteranos de guerra,
que los ingleses en los barcos traían psiquiatras y psicólogos para que ya rápidamente los soldados que estaban combatiendo pudieran ir hablando de situaciones traumáticas y trabajar sobre ese recuerdo para que ese recuerdo no fuese guardado y modificado, condicionado por la cuestión emocional y traumática, porque eso no lo dijimos, los recuerdos también se modifican no solamente por vacíos de información, sino también muchas veces por aspectos emocionales que pueda tener el recuerdo. Bien, muy interesante, Pablo. Bueno, muchas gracias por haber hablado de esto, así que ya saben,